Para que pueda haber una disciplina, hermanos, primero tiene que haber unas normas o leyes que rijan. Por eso en reiteradas ocasiones hemos hecho mención y hemos dado estudios sobre principios de vida de fe o principios de vida cristianos que nosotros podemos establecer en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y dijimos que lo primero es que los padres son los que deben de conocer bien la ley de Dios, las normas de Dios, para que puedan administrarlo, tienen que haberlo conocido bien. Es decir, para yo enseñarle, como decía la hermana, desobediencia. Desobediencia quiere decir, hizo desobediencia a algo que ya estaba establecido, ¿verdad? Desobedeció una orden, una ley, un principio, un mandato. En base a valores, dice Manivania. Hay valores morales y hay valores espirituales. Pero para que yo pueda corregir y disciplinar, tengo que haber primero haber enseñado. Y para poder haber enseñado, tuve que primero haberlo conocido bien a la perfección. Porque no puedo enseñar algo que yo desconozca. Y ese es uno de los graves problemas en la iglesia. Oiga bien, nosotros no corregimos las cosas porque administremos bien la ley de Dios o conozcamos bien la ley de Dios, sino que las corregimos en base a nuestros criterios, en base a nuestros parámetros, en base a nuestro parecer, pero no en base a que conozcamos perfectamente la ley de Dios. Por ejemplo, si alguien faltó, la hermana dijo desobediencia, ¿cuál sería el principio bíblico que le deberíamos de aplicar acerca de la obediencia? Habría que ver en qué fue desobediente, ¿verdad? Para aplicarle el principio bíblico sobre esa área que fue desobediente, porque no lo podemos generalizar, porque la obediencia es amplia en muchos aspectos y tal vez él cumplió la mayoría, pero falló en uno. Entonces hay que recalcarle en el aspecto que él falló. Lo mismo dijo la hermana en base a los valores, pero como les decía, hay valores morales y ella hizo el énfasis, ¿sí? La mentira. Entonces, ¿cuál sería el principio bíblico? La ley dice, no mentirás. La ley dice que ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca. Y los que mentían, no mientan más, dice. Y el Señor dijo que el padre de la mentira es Satanás. Entonces se le aplica el principio bíblico. Pero para poderlo aplicar necesitamos conocerlo. Lo mismo es en la iglesia, hermano. Para el orden, porque si somos una familia, tenemos que conocer la ley de Dios. No sé si ustedes recuerdan que se hizo un reglamento interno, que todavía hay unas cositas que se pueden añadir a ese reglamento interno, que conforme el tiempo se pueden ir añadiendo, ir ampliando, en base, por ejemplo, creo que los ministerios, creo que hay un vacío en base a cómo se pierde la membresía. Creo que hay un vacío, ahí hay un vacío, la vez pasada estuve leyendo. O cómo una de las partes, o faltó uno de los aspectos de cómo se puede recuperar la membresía. Cosas así, ¿verdad? O tal vez en la Santa Cena y cosas así, pero se van puntualizando y se van añadiendo, se van enriqueciendo porque en base al camino se van mejorando las cosas. Pero todo eso lo debe manejar la iglesia. Aquí se les dio, incluso el hermano Pedro, creo que fue el encargado de distribuir los reglamentos. Pero yo le aseguro que la mayoría no conoce esos reglamentos. Y el problema, ¿sabe cuál es? Cuando se le vaya a aplicar el reglamento. O cuando se toman disposiciones
Pero ¿por qué se toma esta disposición? Vaya al reglamento. Para eso son las leyes. Entonces estamos en las mismas condiciones de los padres que administran y tienen que conocer la ley de Dios para poderla administrar y así disciplinar a sus hijos. Igualmente nosotros aquí necesitamos, más los líderes, conocer bien el reglamento. Además de la ley de Dios, conocer el reglamento que aprobó la asamblea por unanimidad, por el cual nos íbamos a regir, para que las cosas no se tilden de manera personal, sino que miren que hay una base en la cual se está trabajando, una base. Es importante eso, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que sucede. Estuvimos viendo en el capítulo 5, estuvimos tratando con el tema de quién, de una persona que había caído en pecado con su madrastra. Y la iglesia, unos lo tomaron por indiferente, unos que quisieron manejarlo, aconsejarlo, no lo hicieron de la manera correcta. Y la iglesia pues estaba juzgando hasta mal el pecado, porque lo miraban de una manera natural. Porque esa era la forma de vida de la sociedad y la de la comunidad. Y dijimos que ese es uno de los peligros. Querer trasladar la forma de vida, la forma de pensamiento del mundo a la iglesia. Y no debe ser así. Hace poco, ayer creo que fue que estuve platicando con un varón. Estaba regando los palitos afuera y se arrimó una vecina y me hizo una pregunta y en eso se arrimó un varón. Y me dice, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bendecido, prosperado y en victoria. Y le digo, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Sí, hermano, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. ¿Por qué me preguntas? Porque le hice el comentario que le había compartido el martes. Habemos muchos, le digo, que ocupamos alguna frase, algún eslogan, como para autoexaltarnos, pero en la realidad, le digo, no lo estamos viviendo. Y le comencé a decir, le hablé de Filipenses, y le digo, ¿usted está saliendo a evangelizar? No, me dice. ¿Está discipulando? No, me. Yo le aseguro entonces que tampoco está leyendo su Biblia y está orando fielmente. ¿Y cómo es que usted está bendecido, prosperado y en victoria? ¿Se da cuenta? Y a partir de ahí comenzamos un diálogo, una plática. La vecina, él. Por eso, dice, es que las mujeres están tomando, dice, Dios está tratando ahora con las mujeres y no con los hombres. Hace un ratito, le digo, usted me dijo una palabra que es muy cierta, pero ahorita me la está contradiciendo. ¿Cuál es esa palabra? ¿Recuerda lo que me dijo al inicio? ¿Qué le dije? No me acuerdo, dice. Que Dios es Dios de orden. Sí. ¿Y cómo es que ahora Dios es Dios de desorden? Porque el orden Él lo hizo y ahora lo está desordenando. Yo le muestro mi Biblia y me dicen, ¿usted en qué parte de la Biblia dice que ahora Dios está tratando con las mujeres porque los hombres no están funcionando? Y se congrega en una de las mismas iglesias de la de aquí de la esquina. Parece que ese es el eslogan que tienen como bandera. Que Dios ha desechado al hombre y está trabajando con las mujeres porque el hombre no funciona. Pero hay miles de pastores que están sirviendo. Miles de pastores que están haciendo misiones, miles de pastores que están predicando el evangelio, que tal vez no estén aquí todos en Nicaragua, pero hay miles. Entonces no ha fracasado el hombre. Y Dios, yo le dije, Dios es un Dios inmutable, quiere decir que Dios no cambia. Y eso que usted me está diciendo, es una herejía. ¿Y sabe de dónde sale eso? Eso no sale de la Biblia, eso sale del feminismo, del mundo, y lo están metiendo en la Biblia. Ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Estar tratando de traer la mentalidad del mundo a las cosas de la iglesia. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia. Y miren, vayamos al capítulo 6. Dice la palabra del Señor. El verso 20 vamos a leer. Porque habéis sido comprados por sangre. Glorificad, pues,
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo que tenemos que tener en mente siempre, hermano. Habéis sido comprados con sangre. Quiere decir que tenemos un dueño, un amo, un señor. No somos libertinos, no somos absolutos, tenemos una autoridad en nuestra vida. Y es una autoridad suprema, es una autoridad soberana y es una autoridad real. Suprema porque trasciende los cielos, soberana porque es absoluta y real porque es del reino de Dios. Tenemos una autoridad. Fuisteis comprados, dice, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, se pagó un precio para que cada uno de nosotros estuviera hoy aquí. Se pagó un precio. Y ese precio, dice Pedro, es la sangre de un cordero inmolado destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? A ese llamado, a ese amo, a ese dueño, a ese Señor a quien le pertenecemos. Glorificad a Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se da cuenta que a Dios no solo le interesa el espíritu, se da cuenta que a Dios no le interesa solo el corazón, sino también el cuerpo. Para aquellos que dicen, no, es que Dios solo está viendo el cuerpo, el corazón, no mira lo de afuera. ¿Quién dice que no? Y glorificar quiere decir honrar a Dios, honra a tu dueño. Así como la mujer deshonra al marido cuando es altanera, cuando es irrespetuosa, cuando es chismosa, cuando es contenciosa, cuando tiene mala fama, por decirle hasta en la cuadra. O cuando anda de coqueta, mal vestida, exhibiéndose, deshonra a su marido, exhibiendo su cuerpo. Así todo hombre también deshonra a Dios cuando no lo glorifica, cuando no le da el lugar en su vida, cuando el hombre cree que quien manda en su vida es él y no Dios. ¿Y por qué estamos aterrizando en eso? Porque el problema que se da aquí en la iglesia de los Corintios desde el capítulo 1 es un problema de autoridad. Unos tenían como autoridad ¿a quién? A Pedro. Otros tenían como autoridad ¿a quién? A Pablo. Otros tenían como autoridad ¿a quién? A Apolos y otros a Cristo. Entonces había un problema de autoridad. Nadie se quería sujetar. Todos querían hacer lo que bien les pareciera. Y eso es lo que hemos estado viendo a través de estos 5 capítulos anteriores que miramos. Pero vemos, hermano, que en primer lugar, ¿verdad? Siguiendo el estudio, había un problema, siguiendo el estudio, que dijimos que este capítulo 6 trata también parte de la disciplina de Dios para con la iglesia. El capítulo 6 es una continuidad del tema conductual y de la disciplina y orden que debe prevalecer en la iglesia. Y para ella, el escritor hace 4 distinciones en consideraciones que debemos de tener como iglesia. Hace 4 distinciones el escritor. Porque la iglesia estaba desorientada. La iglesia creía, bueno, ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. Ya soy salvo, puedo vivir a como yo quiera. Ya soy salvo, a mí nadie me manda. El único que me manda es Dios. Pero si ni de Dios te deja gobernar. Mi Señor es Cristo, pero no tiene el señorío de Jesucristo en tu vida. Hay problemas de autoridad. Y el problema de autoridad se da cuando las personas no reconocen, 1, la autoridad. 2, aunque la reconozcan, no quieren sujetarse a la autoridad. Vamos al verso 1. Dice,
que lo primero que tenía que hacer de las 4 consideraciones, la primera consideración es considera a los pecadores perdidos. La iglesia tiene que considerar, cuando habla de considerar, es mirar, observar, tomarlo en cuenta de lo que estamos haciendo. Se aplica mal aquel versículo de Hebreos capítulo 11 cuando dice que tenemos una gran nube de testigos. Que la nube de testigos es el mundo. No, el mundo no es testigo de Dios. La nube de testigos son todos, puesto que tenemos, cuando la palabra puesto es que da a continuación, que tenemos tan grande nube de testigos, se refiere a todos los que salen mencionados en Hebreos 11, los héroes de la fe o la galería de los héroes de la fe, que salen mencionados. Esas son las nubes de testigos, no el mundo. Le hago esa aclaración, porque he escuchado hasta pastores, predicadores, diciendo que la gran nube de testigos que tenemos es el mundo que nos está observando. No, ellos no son testigos delante de Dios. Ellos no pueden ir a testiguar delante de Dios en contra nuestra, no, ni a favor nuestra. El único que puede atestiguar a favor nuestra es Jesucristo. Considera a los pecadores. Los corintios habían caído en un mal testimonio. Considera a los pecadores. Considera que te están viendo, te están observando, te están analizando. Mire, nosotros aquí nos reunimos pacíficamente, elegantemente, fresco, pero usted no sabe cómo nos catalogan los vecinos. ¿Cuál es el comentario que tienen o el concepto que tienen de nosotros? O de algunos de nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado y mucha consideración. ¿Por qué? Dice el verso, osa alguno, mire bien, osa alguno, verso 1, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Qué cosa más terrible es que la iglesia habían pleitos entre hermanos, quizás por propiedades, quizás por agravios, quizás por ofensa, quizás le presté 1000 córdobas a mi hermana Ivania o a Brandon y no me los quiere pagar. A Randall le presté 1000 córdobas y no me los quiere pagar. Pero como viene y le presto 1000 córdobas y no me los quiere pagar y se me hace el sueco, ¿qué es lo que dice la escritura que hizo? Le pongo una cita en los juzgados o lo llamo a la policía. Centenares de casos de pastores, de iglesias y de hermanos hay en los juzgados. Centenares de casos de pastores que se han divorciado de su esposo y ahora están peleando los bienes. De pastores con otros pastores por las propiedades. De cristianos que están en pleito, que le ofendió, que le robó, que le injurió, que le calumnió, que se terminaron agarrando y le hizo lecciones. De iglesias, ahí en los juzgados, hermano, centenares. No es uno, son centenares. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido la autoridad espiritual. Se ha perdido. En la iglesia no se reconoce la autoridad espiritual. Y ese es un grave problema. Y nosotros podemos, ¿cuál era el problema que enfrentaba Moisés con Aarón, con el pueblo de Israel? Díganme, ¿cuál era el problema? ¿Por qué vivían murmurando? Porque Moisés les daba una orientación, ¿y qué hacía el pueblo? ¿Ah? Cuestionaba. ¿Quién es este? ¿Quién lo ha puesto por Dios? Hacía lo que quería. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice con lo que concluye el libro de los jueces? ¿Han leído el libro de los jueces? Y eso le estuve enseñando porque ocupan a Débora como una de las jueces. Pero ¿por qué Débora no era juez, sino que era una consejera, una anciana que parece que era viuda? Y por ser una anciana se tenía un lugar honorable de acuerdo a las costumbres en ese entonces que vivían como en aldea, en tribu.
No eran edificaciones todavía. ¿Por qué? Porque cada quien dice hacía lo que quería. Lee el último versículo del libro de los jueces. Amén, hermano. ¿Están prestando atención? Cada quien hace lo que quiere. No hay autoridad. Y ese es uno de los graves problemas. Y mire, la autoridad del hombre es Cristo. Pero les pregunto, ¿en la iglesia Dios ha puesto o no ha puesto autoridad? La pregunta es, ¿usted reconoce esa autoridad? ¿Usted se sujeta a esa autoridad? Porque si no se sujeta y no la reconoce, desde ahí está mal. Desde ahí está mal, mal. Y no con el pastor, no con los líderes, sino que está mal con Dios. Porque dice que toda autoridad es puesta por Dios, y a quien se resiste a la autoridad es puesta por Dios. ¿A quién se resiste? Dice el libro de Romanos. A Dios se resiste. Desde allí, hermano, estamos mal. Se pelea la mujer y el marido, son cristianos. No buscan la consejería del pastor. Y si buscan la consejería del pastor, buscan lo que les conviene, no lo que les va a decir el pastor que hagan. Porque al final terminan separándose porque cada quien va buscando su propio beneficio. Y no lo que es de Cristo. Y no guardar el testimonio. Ve, y eran cristianos y se separaron. Matrimonios cristianos en los juzgados, vaya a preguntar. Bueno, el hermano tiene un primo suyo, abogado, que le pregunte al primo cuántos matrimonios cristianos llegan a divorcio ahí a los juzgados. Cantidades, hermano. Y eso es un buen ejemplo. ¿Y sabe por qué llegan esos matrimonios cristianos a los juzgados? Porque no reconocen la autoridad de la iglesia. ¿Y por qué no reconocen la autoridad de la iglesia? Porque no se sujetan a ella. Porque si se sujetaran y el pastor viene y le dice al hombre, usted va a hacer esto, y a la mujer, usted va a hacer esto, para que ustedes sigan adelante, no lo hacen. La mujer dice, este pastor es machista, y el hombre dice, ¿quién es este para que él me mande? Porque hay problemas de autoridad hoy en día en la iglesia. Y miremos dónde recaen esos problemas. Los corintios habían caído en un mal testimonio. Los corintios fallaron al no vivir a la altura de Cristo. Cuando no tenemos esa consideración de que lo están viendo, perdemos la autoridad que Cristo nos dio. Pablo decía que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él oraba y luchaba hasta que todos lleguemos a la estatura y a la medida de Cristo. Ya le voy a explicar cómo es eso. En Cristo, cada uno de nosotros, los creyentes, no solo es por eso les digo, la gracia algo amplio, no solo es la salvación, sino que a través de la gracia usted recupera su relación con Dios que se perdió en el Edén. Oiga bien, usted recupera su relación con Dios que perdió en el Edén. Esa comunión, pero eso solo a través de Cristo lo puede recuperar. Por eso necesitamos llegar a la estatura y la medida de Cristo. Pero, además de eso, ¿qué otra cosa tenía Adán en el Edén? Autoridad. Sobre toda la creación de Dios. Y esa autoridad Cristo nos la ha dado a nosotros. ¿Pero por qué la perdemos? Porque nosotros mismos no nos sujetamos a las autoridades. ¿Cómo es eso? Si yo le enseño a mis hijos a no respetar las autoridades, tampoco me van a respetar a mí. Esa es una ley de la vida. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si yo le enseño a mis hijos a que no respeten las autoridades, no me van a respetar a mí. Si yo cuando estuve en la iglesia, yo le llegaba
hablando mal, o miraban ellos que yo les faltaba el respeto a los pastores, ellos no me iban a respetar hoy como pastor. Entonces, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 2. O no sabéis, ese es el problema, es lo que le decía. Hay un grado de ignorancia en la iglesia, un grado de ignorancia, que ese grado de ignorancia es el que no nos permite vivir en esa plenitud de Cristo. Y por ello es que nosotros llevamos una vida, o la iglesia hoy en día lleva una vida inestable. Y ese grado de ignorancia se llama ignorancia a la autoridad. Mire bien, si no está hablando de... Esta palabra, no sabéis, ¿sabe cuántas veces se repite en este capítulo? En un capítulo, 6 veces. ¿Qué está haciendo énfasis? Dice, uno de los principios de hermenéutica es que cuando una palabra se repite una y otra vez en el texto, en el capítulo, está haciendo énfasis a algo que se tiene que observar con mucho cuidado. Y ese algo es el desconocimiento. ¿Y cuál era el problema? El problema de autoridad espiritual. ¿O no sabéis que los santos han de qué? De juzgar a quién. ¿De qué está hablando ahí? De autoridad. No sabéis. Ustedes van a litigar ante el mundo. Que una hermana se peleó con el marido, o el marido le llegó ebrio, o el marido le llegó con olor a perfume 7 machos, o el marido le llegó tarde y con la camisa al revés. Sí. Y se le va a llorar al día siguiente a la vecina que es una impía. ¿Y qué te pasó, amiga? O en la venta que ya no aguanto, ya no sé qué hacer con este ingrato. Yo me mato aquí, mira lo que me hace. A una impía. ¿Sabes lo que hace la impía? Hace de hada madrina, queriéndote calmar, pero después se va donde la otra. ¿Y viste lo que le pasó a la fulana? Y es cristiana, mira, ahí se la anda pegando el marido. Después que se la dan de santulón los dos cuando iban ahí. Se lo devoran, hermano. Lo despedazan a los dos. Y dice, o no sabéis, porque ¿cuál era el problema? Que los cristianos estaban llevando sus problemas ante gente incrédula. En el contexto histórico, como les decía, en el pueblo de Israel habían hombres ancianos. En el pueblo de Israel, ancianos, habían ancianas que servían, o sacerdotes que servían como jueces, porque los judíos eran los que administraban sus problemas de conductuales. Pero aquí estamos hablando de una ciudad también que era estaba en un lugar muy pagano. Entonces estaba una cultura mezclada ahí. Los corintios. Habían de todo. Entonces, si el problema era con un griego, yo no me iba a los judíos, sino que me iba a los griegos, porque son los que me entienden. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen mi cultura, mi tradición, mis costumbres, etc. Los judíos no. Como el pleito que se dio en Hechos capítulo 6, que las viudas de los griegos eran desatendidas. Y dice el apóstol Pablo de una manera asombrada, una pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Sabe por qué dice cosas muy pequeñas? Porque son pequeñeces. A veces las parejas comienzan a discutir por tonteras. Ni siquiera son por cosas graves. Son por tonteras. Porque viniste tarde. Quedamos de vernos en X punto. Bueno, voy a traer a mi esposa. Amor, te miro en la gasolinera, pues, para que caminemos. Y llegó ella éramos a las 3, y se me aparece a las 3:15, 3:30, y ya me había empurrado. ¿Y con quién estaba? ¿Y por qué venía a esta hora? Y que no sabes que te estoy esperando. Son pequeñeces. Ni siquiera le di chance de decirle,
Mira, es que antes de salir tuve que ir al baño, me sentía mal. No le di chance de decirle nada. Decir nada. O mira, en lo que iba saliendo me llamaron a una reunión, o llegó un padre de familia, lo tuve que atender. Nada. Son pequeñeces porque estoy pensando solo en mí. Y son cosas banales. Pero por eso comienzan pequeños. Entonces ya ella se empurra y yo empurrado y nos vamos y llegamos a la casa y armamos el bochinche en la casa. No son capaces de juzgar cosas tan pequeñas. Y ella viene y le cuenta a una compañera de trabajo. Yo por eso no voy a la iglesia. Es lo primero que le va a decir. Por eso no voy a la iglesia. Vos sos tonta, que te dejas marginar, te dejas humillar, que no sabes que son los hombres un machistas. Pues no voy a la iglesia porque a mí mi hombre no me manda, a mí yo soy la que mando. Así dicen. Y a la hora ya vine, amor. Cosas banales. Y si vamos a juzgar cosas más grandes, generaciones vamos a juzgar, al mundo vamos a juzgar por su incredulidad. No podemos juzgar cositas tan pequeñas, tan tontas. Mira, me planchaste esta camisa, yo no quería esta, quería la otra. Que me saliera con el pantalón una blanca, tela, manga larga. No me voy a poner esto, solo por lo que a vos te gusta, porque pereza. Comenzamos. Cosas tontas, que no son relevantes. Los corintios fallaron al no vivir a la altura de Cristo. Dice el verso 5. Para avergonzaros, versos 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima. ¿En quién? Ahí se pueden considerar dos cosas. Todos son de estima en la iglesia, pero ponen para juzgar, no toman al pastor, no toman al líder, sino al recién convertido, como se hicieron pipe del recién convertido, entonces a ese le comparten los problemas. Que quizás es una persona que apenas está comenzando, que no puede ni con sus problemas y va a poder con los suyos, porque apenas está viniendo del mundo, está comenzando a caminar en fe, no tiene experiencia, no tiene madurez para manejar ese tipo de problemas, pero se le va, entonces por ahí se va, porque este es el que me entiende a mí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando buscamos un consejo, no andamos buscando la verdad, andamos buscando la razón y no la verdad. Y ese es el problema de autoridad que tenemos. Yo ando buscando quien me dé la razón y no ando buscando quien me diga la verdad. Quien me diga la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Bueno, yo me equivoqué, está bien, pero yo quiero que, ya me equivoqué, pero yo quiero que me ayude a encontrar una solución. Que me ayude a ver cómo puedo superar esto. Que me ayude a ver cómo puedo echar mano a esto, porque yo no quiero perder mi hogar, yo no quiero perder mi esposo, yo no quiero perder mi comunión con Dios, yo no quiero perder mi relación con Dios, yo quiero seguir adelante. Pero cuando andamos buscando la razón, es cuando andamos buscando un beneplácito, que lo que me diga la hermana Rosa, y le digo, hermana Rosa, mire, ¿cómo hago para hacer entender a mi esposa que me da todos los días arroz y frijoles? Yo no quiero arroz y frijoles, yo quiero sambique. Que es lo mismo, nada más que cocido. Entonces, yo sé, hermano, qué cosa más horrible comer todos los días lo mismo, que la rutina uno ya no tiene. Estoy buscando un beneplácito, algo que me haga sentir bien a mí. Pero ¿qué sabe ella? ¿Por qué razón la mujer hace todos los días arroz y frijoles? Tal vez porque así rinde más. Tal vez porque el sambique dilata menos. El recalentado dilata 2 días, el gallo pinto, porque se hace el arroz y frijoles, el gallo pinto se deja para la noche, y si se amanece para el recalentado en la mañana, pues aguanta más. Pero si lo hace cocido, no, se malea. ¿Ve? Ella sabe sus razones, pero yo ando buscando no quien me diga la verdad, sino quien me dé la razón. ¿Sabe cómo se llama eso? Problema de autoridad. Porque no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar que le digan lo que usted ya sabe que quiere escuchar. Solo quiere oír que alguien se lo está confirmando.
dice el verso, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Oiga bien, de menor estima. Cuando estamos hablando es que cuando dice ponéis para juzgar a los que son de menor estima, ahí está hablando de gente o recién convertida o quizá están ocupando gente que era reconocida, pues como les decía, eran ancianos de la comunidad, eran líderes sociales, por decir así, y lo ocupaban para ir a lidiar un problema de la iglesia. No, hermano. ¿Dónde estaba el pastor? No, es que el pastor no. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Subestimando el problema de autoridad. Y ese es el problema, no solo en nuestra iglesia, en la mayoría de iglesias hoy en día. Estaba escuchando un mensaje de que estaba predicando el pastor MacArthur y en medio de la prédica, porque estaba hablando de eso, ahorita se me vino, no lo traigo aquí, pero estaba hablando de eso, de la sujeción de la mujer para con el hombre, pero también del hombre para con Cristo. Se levantó un grupo de la iglesia en medio de un mensaje y se salió, se fueron de la iglesia. ¿Cuál era el problema? No era el mensaje, hermano, porque el hombre estaba basado en la escritura, estaba dando un mensaje bíblico. El problema es que esos que se levantaron tienen problema de autoridad. La mujer no quiere sentirse que está bajo la autoridad del marido, y el marido no quiere sentirse que está bajo la autoridad, primero del pastor de la iglesia y de Dios. No le gustó, se fueron. ¿Cuál era el problema? ¿Que el pastor habló mal? No, no habló mal. El problema está en el corazón de cada uno que se levantaron, problema de autoridad. Y eso es lo que está prevaleciendo en la iglesia, problema de autoridad. El feminismo, ¿por qué está surgiendo tan abalanzadamente? Por problemas de autoridad. Los hijos, ¿por qué se rebelan? Por problemas de autoridad. Ya apenas les sale el bigote, ya no quieren sujetarse. Ya las señoritas, ya son señoritas, ya quieren andar como ellas quieren, como andan las amiguitas. Problemas de autoridad. No quieren sujetarse al padre, no quieren sujetarse a la madre, los hijos. Los padres no quieren sujetarse a sus líderes en la iglesia, menos que se sujeten a Cristo. Menos. Porque eso de decir, yo me sujeto a Cristo, no lo está haciendo de ninguna manera si no te sujetas a los líderes que Dios te ha puesto por cabeza. No lo está haciendo. Porque, ok, te vas a sujetar a mí, te dejo delegado esto. Cuando uno va a una empresa, hay un orden jerárquico. Usted trabaja todavía, ¿verdad? En Maquila. El gerente, ¿verdad? Pero después del gerente, y los gerentes de cada área, ¿hay qué? Supervisores. ¿A quién le tiene que hacer caso? ¿Usted, al gerente o al supervisor? Si el gerente casi ni se mete, porque él está gerenciando otras cosas. Él se reúne con los supervisores. Lo mismo es en todas las áreas de nuestra vida. A ver, usted que es estudiante, ¿se sujeta o no se sujeta a la profesora? A los maestros. Pero arriba del maestro está ¿quién? Los supervisores y después el subdirector, el director. Pero su jefe inmediato, ¿quién es? El maestro. Si el maestro le dice, hagan esas tareas, tienen que hacerlas. En toda la área de nuestra vida existe ese orden. En todas las áreas de nuestra vida. A ver, está el comisionado de la policía, pero un soldado, como decimos, un raso de tránsito me para, tengo que pararme. Ah, es que vos no sos el jefe de la policía para que me pare, pero eso es que me puede echar por desacato a la autoridad. ¿Por qué una autoridad? Aunque sea el soldado más chiquito, es una autoridad, hermano. Está puesto para ello. Pero aquí en la iglesia, ¿tenemos o no tenemos autoridades? Pregunto. ¿Hay o no hay autoridades? Porque si usted dice, no hay autoridades, ¿qué está haciendo aquí? Sí, yo le pregunto, si no hay autoridades, ¿qué está haciendo usted aquí? Sí, porque la iglesia, dice el Señor, es de orden. Y Dios estableció un orden.
Dios estableció un cuerpo y Dios estableció un liderazgo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando el Señor, antes de ascender, allá en Juan capítulo 24? Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? ¿Qué le dijo? Apacienta. Y después le dijo, pastorea. ¿Qué le está delegando ahí el Señor a Pedro? Además de una responsabilidad, que era alimentar, también le está delegando una autoridad, que es cuidar. Y en el cuido implica instrucción, corrección. Yo le digo, hermano, alguien que diga que no tenga autoridad está perdiendo su tiempo en una iglesia, en cualquier iglesia. Que no reconozca las autoridades de la iglesia, que mejor se vaya de la iglesia. Porque ¿qué está haciendo ahí? Está de tonto. Es una persona tonta, porque está fuera de un ambiente que él mismo no reconoce. ¿Qué voy a estar haciendo ahí? Es como que yo esté en un lugar donde no quiero estar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Nadie me tiene la fuerza. Pero si estamos, es porque estamos bajo una cobertura de autoridad que Dios ha puesto. Y ese fue el problema. Pusieron a juzgar a los de menor estima. ¿Por qué? Porque desconocieron las autoridades. ¿Cuál fue el primer problema? Dijimos, las autoridades de la iglesia. No, yo sigo a Pablo, yo sigo a este, yo sigo al otro, siguiendo al hombre y no siguiendo la autoridad que Dios había puesto en la iglesia. ¿Y quién fue la autoridad que puso Dios en la iglesia de los Corintios? Pablo. Pero el hombre iba siguiendo a lo que le parecía y no a lo que Dios había puesto en la iglesia. Dice, verso 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio. ¿Ante quién? Ante los incrédulos. Por eso es que se considera, una de las afirmaciones, que estas personas de menor estima eran personas o recién convertidas o personas inconversas que tal vez eran líderes. Y bueno, vamos, Ivania, nos vamos a separar. Vamos de un abogado. ¿Para qué? Para que ya el abogado diga que es tuyo y que es mío. No, dice Ivania. Vamos del pastor para ver qué nos dice la palabra de Dios. Y viene el pastor y dice, el Señor no aprueba el divorcio. No hay un lugar donde diga que apruebe el divorcio. La única cláusula que la vamos a ver más adelante es cuando Pablo dice, si alguna se separa de su marido, sepárese. Pero pueden volverse a juntar. Si no, quédese sola. Y el marido no abandone a su mujer, porque no han sido llamados a servidumbre. Se trata que cuando la pareja era inconversa, es decir, mixta se puede decir, ¿verdad? Que la mujer era cristiana y el hombre era inconverso, entonces el hombre humillaba a la mujer y se aprovechaba de la mujer y abandonaba a la mujer y ultrajaba a la mujer y abusaba de la mujer. Entonces Pablo dice, no, si ya no aguantas a este hombre porque este hombre te es tropiezo, si quieres separarte, te puedes separar un tiempo. Tal vez él reflexione y se da cuenta de lo que está perdiendo. Si no, pues, sepárate pues y queda sola. Pero hoy las mujeres nos dicen, ¿qué? Él anda con 2, 3, yo me voy a quedar sola. No, yo me busqué el mío también. Problema de autoridad, ¿verdad? Que no debería ser así. Entonces, como así dice la Escritura, así tenemos que decir nosotros. Ya no nos parece, no, este pastor está loco que voy a estar aguantando a este hombre. Este pastor está loco que yo me voy a estar aguantando sola. No dice también la Biblia que es mejor casarse que estarse quemando. Pues me vuelvo a casar, dice. No dice eso. Eso es para los que son solteros. Porque te va a hallar otro y te va a ir peor. Date tu tiempo, te va a hallar otro y te va a ir peor. Y así vas a andar de rama en rama. No.
La segunda consideración que dice el apóstol Pablo es que tenemos que considerar al Padre. Dice, ¿no sabéis que los injustos, versos 9, no heredarán? Perdón, el verso 7. Verso 7. Perdón, me salté un punto. Los hermanos en litigio, ambos ya habían perdido su caso, dice. El primer punto dice, considera a los pecadores perdidos. 1, los corintios habían caído en un mal testimonio. 2, los corintios fallaron al no vivir a la altura de Cristo. 3, los hermanos en litigio, ambos ya habían perdido su caso. ¿Por qué? Dice el verso 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros. Esa palabra es una falta, es una pérdida ya en vosotros. Quizás pudo haberse ganado la cocina en el pleito. Bueno, a ella le quedó la cocina y a él le quedó el ropero. Pero ambos ya habían perdido desde el momento que se meten a un litigio. Dice, por cierto, hay una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? El ser agraviado. No, pastor, ya estoy aburrido de estar poniendo la cara. Además, Jesús dijo que pusiera la otra mejilla, ya puse las dos, ya no me queda otra que poner. No, hermano. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no sufrí el ser defraudado? ¿Está bien? Mira que te voy a quitar, te voy a dejar en la calle. Está bien, déjame en la calle, sí. Si el mismo Job dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. ¿Qué menos que se lleve? Ya, solo déjame la ropa. Y ni la ropa te voy a dejar, te la voy a quemar ahí. Está bien. Pero no voy a ir a hacer un escándalo. ¿Por qué? Porque dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis ¿a quién? ¿A quién le hacen el daño? Las parejas o los hermanos cuando andan en pleito. ¿A quién le hacen el daño? A la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Al final, quien sufre más es Jesucristo, porque su nombre es vituperiado entre los gentiles, es menospreciado entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Entre los paganos. Por no querer sufrir el agravio. ¿Qué es el agravio? La ofensa. ¿Qué es el agravio? O el ser defraudado. Bueno, perdí pues, y ahí, ni modo, perdí, está bien, lo pierdo, pero prefiero perderlo y no estar en pleito. Y usted es cristiana. Sí, yo soy cristiano, él es el que no es cristiano porque se portó así, él fue el que cayó, yo sigo. ¿Y qué hace aquí entonces? ¿Qué hace aquí? Una vez estuve con un, ¿cómo le llaman a esto? Procesador de la policía. Creo que así le llaman. Los que procesan, levantan la acta y esas cosas. Antes le llamaban procesador. Y estaba sentado, era amigo mío. Mira, Erwin, me dice, vieras cuántos cristianos vienen aquí. Así me lo dijo. Ahora no sé si estará, pero ya era comisionado. No sé, no tenés idea cuántos cristianos vienen aquí. Y asustáte, el esposo y la esposa, el papá y los hijos, peleando las propiedades, peleando la casa, peleando las cosas materiales de esta vida. Y no dicen ustedes que son espirituales. Y yo me quedé, ¿sabes? Estábamos estudiando, imagínense. No estábamos, ya habíamos, porque yo estudié con él, ya hemos terminado de estudiar. Pero yo lo visitaba a él. Denis Rivas, su hermano. No sé si está vivo todavía. Pero qué terrible eso y qué vergonzoso, hermano. ¿A quién defraudamos? Primeramente a la iglesia. Una vez, mire bien, comenzando mis años de caminar en fe, por eso las cosas que yo le digo no crean que me las cuentan, porque las leo en un libro. Caminando en fe, teníamos como 2 años de estar en una iglesia. Y la cuestión que la iglesia se dispara, porque ni siquiera fue el muchacho, pues que era pastor, pero parece que el pastor era joven, pero era poco espiritual en el sentido de que no supo manejar las cosas, porque estaba a cargo de él. No por el problema de un hermano, que se metió a problema el hermano, y el hermano era de los líderes, los jóvenes, y comenzó ahí el alboroto. La cuestión que se armó un alboroto de la iglesia.
Y en ese alboroto surge que el terreno de la iglesia había sido prestado, como este. Que nos prestó, primero arrendado, se hizo contrato de arriendo. Pero después el hombre, el de la iglesia solo era como formalismo, pero no le estaba cobrando. Y era por 6 meses, porque el dueño era otro pastor que iba a construir, pero estaba viviendo en San Juan y hagan sus cultos, pues, para mientras levantan y cuestión, un barrio que estaba comenzando. La cuestión, que después se armó un pleito por ese terreno, porque vino un cabeza caliente y le dijo al muchacho que era pastor que no lo devolviera, porque la ley lo beneficiaba con el derecho de posesión y que no sé qué, y que como no tenían escritura, que eran tomadas, que esto y el otro, se hizo un alboroto. Alboroto ahí en la calle, entre dos pastores, y la iglesia alborotada, y la gente, porque quedaba en un pasadizo, en el pasadizo principal, cuando subimos para mi casa, ahí quedaba, y la gente de espectador. Cuando se termina el pleito, se sigue el pleito se sigue, porque el hombre llevó sus materiales a día que iba a construir su casa. Cuestión que el pastor se va y nos deja ahí. Entonces yo me voy donde del abogado de enfrente. Digo, mire doctor, le digo, ¿cómo es eso? Porque esto a mí me da vergüenza. Dicen que usted es conocedor, que usted estuvo preso. Sí, aquí está, míreme. Me enseña el escrito, el antemile, amado. Aquí está donde firmó su pastorcito sinvergüenza que tiene, así me lo dijo. Porque él firmó aquí, dice. Y ahora no quiere devolver la propiedad al otro hombre que realmente le pertenece. Entonces le hagamos algo, deme un mes para salir de ahí. Como todos se habían ido y me dejaron ahí, yo le devuelvo todo eso. Se lo tuve que devolver. Hasta lo que teníamos clavado, quédese con él. Porque el hombre había llevado sus materiales. Y por ese pleito, que le habían robado los bloques, la arena, el hierro, el cemento y todo, que lo agarren pago, que quede con todo. Yo le voy a firmarlo. Y así fue. Después agarré un color terrible. De traidor, de vendepatria. Pero ¿saben lo que hizo Dios? A los 2 meses, al mes siguiente, 2 meses, una hermana que tenía una casa cerca de ahí mismo el barrio, se fue para Costa Rica con toda su familia y nos dejó la casa para la iglesia. Pero como estaba patio a patio con el problema del litigio, entonces otro hermano dijo, yo me voy a ir a vivir ahí y ustedes vengan a hacer culto ahí. Ahí está la iglesia todavía. Se llama Iglesia Monte Oré. Ahí está todavía. Pero yo preferí devolver todo y que se pierda todo, si todo eso es material, a que siguiéramos pasando esa vergüenza. Un pastor dijo, ustedes eran de ahí, no los quiero ni ver porque ustedes, así me lo dijo, no los quiero ni ver a ustedes porque ustedes pusieron por inmunda la sangre de Cristo en esa calle. Y yo me quedé, ¿qué culpa tengo yo? Dije. Pero así agarra termina. Entonces, ¿quiénes sufren al final? La iglesia. La iglesia. Al final sí iba a quedar ahí la iglesia. Ahí está una casa, hay una casa ahí, donde era la iglesia. La gente al final, después, los que habían abandonado la obra, como a los 2 años volvieron a surgir a querer poner otras, pero ya compraron su terreno y la otra iglesia quedó en el otro terreno. Ahí están las 2 iglesias. Hermanos, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto? ¿A quién? Verso 7, verso 8. A los hermanos. Tengamos cuidado de no reconocer las autoridades de la iglesia. Esta es solo la primera parte. Ahí vamos a ir viendo, con la ayuda del Señor, la segunda parte de esta, o la tercera parte de este tema, en relación a la disciplina de la iglesia. No, alguien que no tiene autoridad no puede ejercer disciplina. Si en la iglesia no hay autoridad, tampoco puede haber orden, tampoco puede haber disciplina y por ende tampoco puede haber orden. Dice que donde no hay autoridad prevalece ¿qué cosa? La anarquía. ¿Y qué es la anarquía? El desorden, el caos.